Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a un nuevo servicio. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias, Señor, porque haces que pudiéramos despertar un nuevo día. Ahora te pido, Señor, que cuides a todos los hermanos que nos están viendo, Señor, y que la música, al igual que el mensaje, les puedan tocar su corazón, Señor. Te pido, Señor, que cuides a los hermanos y a todos los que estén enfrentando unas situaciones difíciles y que tengan angustia, Señor. Te pido, Señor, que tú los cuides, Señor, y que estés con ellos en todo tiempo, Señor. Te pido, Señor, que bendigas este día, Señor, y que podamos escucharte a ti entre el mensaje, Señor. En el amor de Cristo Jesús. Amén. No hay pared que no
porque nos permites, Padre, hoy estar aquí para escuchar tu palabra, Padre. Padre, te pido que este mensaje que va a predicar el pastor Pacheco sea de bendición para cada uno de los hermanos que están viendo. Gracias, Padre, te damos porque te podemos adorar, porque podemos clamar tu nombre, Padre, en situaciones de angustia, cuando las preocupaciones están altas, Padre. Gracias porque tú eres la roca fiel. Padre, bendice este servicio, bendice a mis hermanos. En el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Nuevamente compartiendo la palabra, que rápido se va el tiempo. Ahora ya de alguna manera nos estamos acostumbrando a esta nueva forma de vida y ya llegó otra semana. Nuestra alma está regocijada porque escucha la palabra de Dios y eso nos ayuda a seguir adelante. Sabemos lo que está pasando, todos estamos enterados de lo que está pasando ahorita, no solamente en Estados Unidos, donde se dio el caso de este abuso policíaco, pero ha tenido repercusiones en muchos países del mundo. Entonces, si hemos seguido las noticias, platicando con nuestras amistades, sabemos lo que está pasando. Aquí ahorita en Estados Unidos tenemos 3 crisis. Una, la del coronavirus, donde muchos de nosotros todavía estamos estando en casa, trabajando de casa. 2, la situación económica, donde el desempleo está alcanzando límites muy altos. Y tercera, ahora todas las manifestaciones y especialmente la violencia que se ha vivido en algunas de ellas. Entonces son tres crisis ahora. Saltamos de una hace 3 meses y 3 ahora lo que va de junio. Esto no es algo fácil para nadie. Algunas personas lo están sintiendo en más la parte económica, algunos lo están enfrentando más en la parte emocional, algunos más en la parte espiritual. Déjeme decirle que si usted en este tiempo se siente más alejada de Dios, más alejado de Dios, déjeme decirle que algo no está bien, porque el Señor siempre ocupa estas pruebas para algo bueno, pero nunca lo va a utilizar para que usted se aleje de Él. Así que si usted está sintiendo eso, algo mal está. Y yo la animo a que se recargue en las promesas del Señor, que es lo único que nos da seguridad en tiempos de crisis. Así que con base en esto, bueno, yo sé que el mundo está viviendo con coraje, con frustración, con impotencia, con tristeza. Injusticia es otra de las palabras que estamos escuchando ahora. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para dirigirnos a algo mejor? No a lo que estamos viendo en estos momentos. El racismo, entendido como una forma de dominación de un grupo basado en la raza, es algo que ha venido de muchos años, es un problema de mucho tiempo y que ahora lo estamos enfrentando. Pudiera abarcarse de muchos ángulos. Las historias, cómo se presenta cada evento, difieren. Por ejemplo, los informes policiales, los análisis sociológicos, los noticieros, cada reporte, cada historia da solamente un ángulo de lo que está pasando. Entonces, tengamos cuidado de dónde lo recibimos, porque dependiendo de la fuente, vamos a ver este problema del racismo aquí en Estados Unidos, y seguramente donde usted está también se está dando en diferente manera. El tema lo podemos ver desde funciones socioculturales, historias sobre minorías, desde el punto de vista político, etc. Pero más bien hoy yo quiero hablarles acerca de nosotros, de usted y de mí. Dejemos a un lado la política, dejemos a un lado la cuestión socioeconómica, pero mi pregunta es usted y yo, ¿cómo estamos en esto? Hablar acerca de nuestras opiniones, nuestros prejuicios, cómo es que esto nos afecta, nuestro ego, nuestra interpretación basada en nuestras experiencias. Todo eso tiene mucho que ver y de eso se trata el mensaje. ¿Cómo es que usted responde
a este momento. Usted no sé si se ha preguntado que si usted es racista, porque sería una buena pregunta. De pronto lo vemos en la policía, lo vemos con los políticos, en los noticieros, pero mi pregunta es, ¿usted es racista? Porque sería un buen momento de hacer una reflexión en ese tema. Y lo que todo, más bien al punto que vamos a ir, ¿qué dice la palabra de Dios acerca del racismo? Yo le quiero preguntar, ¿qué ve usted aquí? Esta fotografía es famosa, y es famosa porque se ha utilizado para estudios. Entonces, mi pregunta, usted que está viendo este mensaje, observe esa fotografía, y mi pregunta es, ¿usted qué ve? Lejos de que me conteste, lo que usted haya contestado va a revelar algo muy importante de usted. Déjeme decirle que esa fotografía es del Scotland Yard, la policía de Inglaterra. Los dos son policías. Y adelante, que no sale en la foto, los dos van siguiendo a alguien. De los dos policías que usted ve en la fotografía, uno va uniformado y uno no. ¿Cuántos de ustedes pensaron que el policía de atrás, el uniformado, va siguiendo al que va delante de él? Yo estoy seguro que muchos fue la primera reacción que tuvieron. ¿Y saben qué es? Esos son nuestros prejuicios. Esa es nuestra opinión de las cosas. Esta fotografía revela mucho el prejuicio de muchos de nosotros. Yo les confieso, la primera vez que yo vi la fotografía no fue la interpretación real de la fotografía. ¿Por qué? Porque todos vemos las cosas no como son, sino como somos. Entonces, esta fotografía habla mucho acerca de qué estamos pensando. Y es probable que en el fondo muchos de nosotros seamos racistas. Entonces, en base a eso, yo hoy quiero pedirles que si usted tiene su Biblia, que la abra en Santiago 2, capítulo 2, del 1 al 9, y vamos a tener la palabra para este día. Recuerden que Santiago es un libro de sabiduría, le llaman el Proverbios del Nuevo Testamento. Así que vamos a ver qué dice Santiago y qué podemos aprender el día de hoy acerca del racismo. Y si me acompañan juntos, si tiene su Biblia en su caso, si me acompañan a leer aquí, si puede ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios, está bien, y si no, como usted se encuentre. Y la palabra de Dios dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te pedimos que tu palabra, Padre, nos ilustre, nos enseñe qué es lo que tienes tú que enseñarnos ahora que enfrentamos el problema del racismo. Te pedimos, Padre, que toques nuestros corazones y sobre todo nuestra mente, para que podamos verlo como tú lo ves.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse los que lo hicieron, los que se pusieron de pie. En el siglo XIX se desarrolló en Europa una interpretación racista del texto de la Biblia cristiana, a partir de algunas elaboraciones sobre el diluvio y los hijos de Noé, sobre todo de la maldición de Canaán, presentes ya ese tipo de prejuicios ya desde la Edad Media. La Edad Media la conocemos, ese tiempo de obscurantismo, donde incluso la Biblia solamente se podía leer en latín y solamente era reducido al uso exclusivo de algunas áreas, élites, que la iglesia, en ese momento la Iglesia Católica Romana se apoderó de ese beneficio exclusivo y solamente ellos, no solamente la podían leer, ellos solamente lo podían interpretar. No fue hasta la Reforma y después cuando ya se hizo común que cada uno pudiera tener su Biblia en su casa, pero fue después de la Reforma Protestante. En la época medieval y toda la Edad Media, la Iglesia Católica Romana tuvo este control. En ese tiempo, ya para fines, a principios del siglo XIX, se le dio una interpretación racista, donde se decía que los hijos de Noé, uno de ellos que traía la maldición, y todo eso lo vemos en Génesis capítulo 9, del cual no voy a hablar hoy, porque no merece esa interpretación, solamente como datos se los doy, de Génesis 9, donde sacan esa interpretación que uno de los tres hijos, una raza tenía que servir a la otra. Incluso cuando los colonialistas llegaron a África, eso es lo que enseñaban, Génesis 9. Y los libros belgas, que en ese momento eran los que se usaban, enseñaban esa doctrina. Es decir, muchos niños jóvenes fueron educados con la Biblia, aparentemente, de que esa era la razón por los cuales unos tenían que servir a otros. Les digo esto porque ese es el problema de cuando uno le da su propia interpretación a la Biblia. Hemos caído, la humanidad ha caído en errores graves por quererle dar una interpretación personal al texto bíblico, cuando en realidad es necesario que uno le pida a Dios entendimiento para poder entender exactamente cuál es el mensaje que Él tiene en el texto, no el que yo quiero dar, sino cuál es el mensaje. Y de eso les voy a hablar hoy. ¿Qué dice Dios acerca de este problema? Y es lo que vamos a ver, que no tanto qué opino yo, porque al final de cuentas lo que opine yo, ¿cuál importante sería? Más bien, ¿qué es lo que dice Dios acerca del problema del racismo? Entonces, con base en Santiago 2, del 1 al 9, mi pregunta es, ¿usted es racista? De pronto, todos hemos sufrido lo que dice Santiago cuando no teníamos dinero, en algunos lugares no éramos bien aceptados. Era mejor bienvenido aquel que tenía dinero, aunque en el fondo ante Dios uno pudiera estar haciendo mejor las cosas. ¿Cuántas veces aún nuestra misma familia nos discrimina porque no somos ricos como los otros, o no somos güeros como los otros, o no somos poderosos o famosos? Yo no sé, pero seguramente usted lo ha vivido, o es muy probable que lo ha visto con algún familiar, el racismo dentro de nosotros. Y no sería bueno reconocer que estamos haciendo algo que Dios no aprueba. Entonces, en base a esto, volviendo al texto de Santiago, del 1 al 9, versículos, el 1 al 9 dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo dice que no debe dar lugar a favoritismos. En el versículo 9 lo vuelve a decir: pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Pregunta: ¿cuántas veces probablemente hemos mostrado
favoritismo con algunas personas porque esta persona es más importante que esta persona que es un indígena de nuestra región y de pronto se ve con menos poder, con menos presencia. Lo hemos hecho, hemos estado tentados a hacerlo. Entonces, favoritismo no es algo que Dios lo aprueba. Vamos empezando de ahí, no lo aprueba Dios. ¿Qué es favoritismo? Favoritismo dice, trato de favor que se da a una persona en perjuicio de otras, que también merecerían lo que obtiene aquella o lo merecerían más. Entonces, cuando favorecemos a alguien, eso no es bien visto por Dios. Porque dicen Romanos, y recuerden que Romanos es un libro de doctrina, y Romanos 2, capítulo 2, versículo 11, dice claramente, porque con Dios no hay favoritismo. La muestra de que con Dios no hay favoritismo pudiera ser mi mismo testimonio. ¿Cómo es posible que bendiga a alguien como a mí? Claro que no fue por favoritismo, fue por misericordia. Entonces, Dios no tiene favoritismo de personas. Dios lo ama a usted tanto como a mí. Usted que me está escuchando y que tal vez incluso no ha tenido mucha comunicación, simpatía con la iglesia cristiana y nunca ha ido a un servicio, déjeme decirle que Dios lo ama a usted igual que a mí. Igual. Dios me ha llamado a mí para servir como pastor, pero eso no me da ningún favoritismo, ¿no? Claro que el hecho de que yo lo conozca permite que yo lleve una vida más en paz, porque estoy en paz con Él. Entonces, pero no hay favoritismo. Dios lo ama a usted tanto como a mí. No más, no menos. Los dos somos su creación. Los dos. Así que Él no tiene favoritismo. Entonces, ¿por qué nosotros sí tendríamos favoritismo con alguien más? Primero, vamos a ver 4 puntos. Primer punto. El racismo es un juicio basado en la raza. Es un juicio, algo que yo voy a determinar con mi propio entendimiento. Y cuando hablamos de juicio, Él es bien claro que no debemos hacer eso. Hechos 17, del 24 al 27. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. ¿Hasta ahí vamos bien? Lo mismo que dice Génesis 1. Él que creó los cielos y la tierra, Él es el Señor, el Dios del cielo y de la tierra. Dice, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Hasta ahí lo vamos entendiendo, que Dios, el Dios del universo, es quien da la vida. Fíjense lo que dice el versículo 26. Dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Quiere decir que todos somos su creación. Todos. Nadie no es. Todo ser humano es su creación. Entonces no podemos ver de menos a alguien solo porque tenemos prejuicios. Todos somos iguales. Dice, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, fíjense, Él no está lejos de ninguno de nosotros, de nadie. Nosotros somos los que hacemos lejos a muchas personas. ¿Por qué? Porque tenemos poder, prestigio o posesiones, las 3 P's que nos impiden estar cerca del Señor. Entonces, el racismo es un juicio basado en la raza y Dios no está de acuerdo con eso. Dice en Juan 7:24, Él mismo nos dice, nuestro Señor Jesús, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que es muy claro el texto, que no debemos juzgar a alguien por cómo se ve,
por el color de su piel, por algo. No tenemos por qué hacerlo. Más bien dice que se juzgue con justicia. Y ese es otro tema. Juzgar con justicia es otro tema. Pero dice que no juzguemos por las apariencias. Entonces, el racismo es un juicio basado en la raza. Segundo, el racismo es un odio basado en la raza. No solamente es un juicio porque yo tengo una opinión, yo veo las cosas de cierta manera que yo juzgo basado en la raza de alguien. Segundo, es un odio basado en la raza. Zacarías 8, 16 al 17. Fíjense lo que dice. Antiguo Testamento. Lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con verdad y la justicia. Otra vez, juzgar con justicia, que es otro tema. Pero dice juzgar en los tribunales con la verdad y la justicia. No es lo que yo creo o como yo veo las cosas y ya por eso juzgo. Eso trae la paz. No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. Ese solo versículo nos debería de dar suficiente temor para no juzgar a nadie basado en lo que yo creo, en lo que yo percibo. Dios dice que no tenemos que maquinar el mal contra nuestro prójimo. Pero no solamente eso, fíjense en el versículo 17 lo que dice. No maquinen el mal contra su prójimo, fíjense, ni sean dados al falso testimonio. Cuando damos falso testimonio del prójimo, nos hacemos parte de algo que el Señor aborrece. Y yo lo animo a que no solamente deje que su ego peque, es decir, que usted dé un testimonio, una opinión que Dios mismo lo aborrece, porque eso lo aborrece el Señor. No solamente que usted exprese su opinión, pero también que se haga partícipe de ello. Entonces dice, no maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Este versículo, hermanos, déjenme decirles de que nos toca en la médula a muchos. ¿Por qué? Porque decimos que somos creyentes. Vamos a la iglesia, levantamos nuestras manos, servimos a nuestro Señor, etc. Pero si en el fondo odiamos a alguien en base a lo que yo creo de su color, de muchas cosas, yo entonces no amo a Dios y soy un mentiroso. Porque ¿cómo puede ser que pueda yo amar a Dios a quien no he visto y no pueda yo amar a mi hermano? Entonces el Señor es bien claro cuando dice, amen a su prójimo y no juzguen por las apariencias. Con eso solito, hermanos, quedaríamos claros del mensaje. No juzgues a tu prójimo, ámalo, ámalo. Dice, yo amo a Dios, pero lo odias a Él. No puede ser posible eso. Entonces, no solamente es un juicio basado en la raza, es un odio basado en la raza, pero también es una desobediencia a Dios. El racismo es desobediencia a Dios. Cuando les voy a dar el contexto de este versículo, 1 Samuel 15, cuando Saúl, rey de Israel, tenía que atacar a los amalecitas. Si ustedes entienden el contexto, de este versículo, van a entender el mensaje. Si no entendemos el contexto, es fácil confundirnos. Escuchen. Los amalecitas, cuando pasó el éxodo con Moisés, no dejaron pasar al pueblo por su tierra. Eso no le gustó a nuestro Señor.
Y él dijo que después traería castigo para los amalecitas. Cuando leemos el Antiguo Testamento vemos cómo Dios cumple lo que él dijo que iba a traer castigo contra ellos, contra los amalecitas. Cuando Saúl, ya como rey, primer rey del pueblo de Israel, se enfrenta a esta batalla contra los amalecitas, Dios le dice, tienes que destruir todo. Destruye ellos, destruye sus bienes, destruye su ganado, destruye todo. Porque Dios tenía un plan con eso. ¿Cuál plan? El que le había dicho, ustedes no dejaron pasar a mi pueblo. Y él iba a cumplir su plan. Pero ¿qué es lo que hace Saúl? Cuando llega, conquista y escoge el mejor ganado y se lo trae. Escoge alhajas, escoge el mejor ganado y se lo trae. Desobedeció a Dios. Esto le llega en revelación al profeta Samuel. Y él está inquieto y se va a buscarlo a Saúl y le pregunta. Y Saúl lo ve y le dice, qué bueno que veniste. Dice, acabo de ganar la batalla. Y en eso está platicando el profeta Samuel con el rey Saúl. Y en eso oye que están haciendo ruido las vacas, las ovejas. Y dice, ¿qué es ese ruido que oigo yo? Oh, dice, es el ganado que traje para ofrenda a nuestro Dios. Y dice, pero eso no fue lo que te dijo el Señor. Sí, dice, yo salí, conquisté y traje lo mejor para ofrecérselo a Él. No, dice, Él no te dijo eso. Él te dijo que fueras y que destruyeras todo. Y ahí fue donde desobedeció Saúl a la orden del Señor. ¿Cuántas veces es lo que ha pasado con nosotros? Nos dice el Señor, Nicolás, destruye todo lo que te hace mal. Todo lo que te hace mal, destrúyelo. Pero yo guardo algo porque yo creo que esto no es para destruirse. Y Dios no le gusta eso. Más que los sacrificios. Porque Saúl lo que pensaba en ese momento es, le traigo el mejor ganado y le ofrezco sacrificios a Dios. Pensando en que él tenía que hacer algo más por Dios. Y no, lo que Dios quería era que Saúl le obedeciera. Y ahora sí, versículo 22, ¿qué dice? Samuel respondió, el sacerdote, el profeta, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Aquí dice el mensaje, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Fíjense, ¿qué dice aquí? La rebeldía es tan grave como la adivinación. ¿Sí sabe qué es rebeldía? ¿Usted no conoce a alguien rebelde? Aquí dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Yo no lo estoy diciendo, está en el texto bíblico. No solamente la rebeldía, la arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? Yo lo hago y qué. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Observen este mensaje que está aquí. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y la historia la sabemos, y si no la sabemos, queda para otro mensaje cómo terminó el rey Saúl, porque él perdió esa confianza, ese favor que Dios había depositado en él. Entonces yo lo animo. No solamente aquí estamos entendiendo de que el racismo es un odio, es un juicio, pero también es una desobediencia contra Dios, porque Dios no quiere que estemos haciendo más cosas que obedecer. Y la palabra de Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo, independientemente de lo que usted crea. La palabra de Dios es bien clara que dice, ama a tu prójimo.
Si usted está pensando que porque es de un color, que porque se ve diferente, etcétera, tiene su propia opinión, ese ya es un problema de usted. Ya estamos contaminados muchas veces. ¿Cuántas veces tenemos una conversación y de inmediato sale nuestra opinión con un grupo de personas? De inmediato se marca otro grupo de personas. Y saben que eso no es sano, porque ya estamos infectados de eso que nos hace que no amemos a nuestros prójimos. Además, usted no es la autoridad. Déjeme decirle que al final de cuentas, quien se encarga de arreglar eso es Dios. Usted cumpla con lo que dice la palabra de Dios. Ame a su prójimo. La rebeldía y la arrogancia puede ser que nos esté afectando de una manera tan personal que eso sea que nos impida que podamos amar a nuestro prójimo. Esto pasa con Samuel, pero eso falta en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, 34 y 35, es cuando nos dice el Señor Jesús. Y ahí sí ya nos habla sentados frente a la gente, platicando. El mismo Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, nos dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo es posible que no podamos amarnos los unos a los otros? Solo porque tenemos nuestros prejuicios y decimos: a él sí, pero a él no. A ellos sí, pero a ellos no. Porque ¿de dónde sale eso cuando la palabra de Dios es bien clara y nos dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros? Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Déjenme decirles que la primera pregunta que pudiera surgir es: ¿cómo fue que Dios me llegó a amar a mí cuando yo había hecho tanto en contra de Él? Pecado de muchas maneras en contra de mi Señor. Pero aún así, Él tuvo misericordia de Nicolás. Y aún así, Él me amó. Y Él me puso sandalias, ropa nueva y anillo como al hijo pródigo. Y le dijo: bienvenido a casa. Si Él nos trató a nosotros con amor, ¿cómo es posible que nosotros no podamos tratar a nuestro prójimo con amor? Entonces, es desobediencia. El racismo es desobediencia contra Dios, porque Él nos llama a amarnos los unos a los otros. Entonces, el racismo es juicio, es odio, es desobediencia. Pero ahora voy a hablar del cuarto, y que seguramente es el más grave. Todos son graves. Pero este toca directamente a Dios mismo. El racismo degrada la imagen de Dios. ¿Cómo es eso? En Génesis 1:27 dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Rechazar a alguien por cómo se ve o por las características de su raza es rechazar la misma imagen de Dios, porque todos somos creados a imagen de Dios. Claro, nosotros somos espirituales y la parte espiritual es la que nos hace estar a imagen de Dios, pero el cuerpo que cubre ese espíritu que hay adentro es creación de Dios. Y dice que Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Si nosotros rechazamos a alguien por cómo se ve, por nuestros prejuicios, estamos rechazando la misma creación de Dios, porque Dios lo hizo a él o a ella como a usted y como a mí. No solamente eso, pero si en lugar de expresar racismo, deberíamos de vernos como Dios nos ve. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Y sabe qué, hermano? Lejos de usted cómo se ve, cuánto mide,
qué color de piel tiene, cuánto dinero tiene, dónde vive, cómo es su casa, en qué profesión tiene, cuántos diplomas tiene, etcétera, etcétera. Lejos de eso, ¿sabe qué? Nuestro Señor, eso lo único que ve es el corazón. Y si en este momento, donde estuvimos ya en la casa por mucho tiempo, y eso nos afecta, y ahora que vienen estas crisis, es un buen momento de reflexionar. ¿Yo soy racista? ¿Yo veo con favoritismo a mis semejantes? Porque si ese es el caso, yo lo invito a que busque un tiempo con Dios. Póngase a cuentas con Dios y que hoy sea un nuevo inicio de podernos ver unos a los otros como Dios quiere que nos veamos. Que podamos amar a nuestros semejantes como Él quiere que lo hagamos. Para eso termino mi mensaje con Deuteronomio, capítulo 6, donde Él dice quién es. Este Deuteronomio es el segundo mensaje que da Moisés para la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Deu, dos, nomio, norma. Segunda norma, el segundo mensaje. Es como si fuera, todo Deuteronomio es como si fuera un mensaje de un pastor a la congregación, que en este caso es Moisés, a la nueva generación del pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida. Y le es bien claro Moisés y les dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón esas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo. Llévatelas en la frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. ¿Sabe qué, hermano? Yo lo animo a que comparta la palabra de Dios, y que si hay un sentimiento de odio, de juicio en su corazón contra alguien, contra su prójimo basado en la raza, déjeme decirle que eso no es de agrado del Señor. Yo lo animo a que escudriñe las Escrituras y que pueda encontrar usted que todos fuimos creados a su imagen de Él. Y no permita que esas semillas entren en su corazón. Al contrario, que de esta crisis podamos salir fortalecidos y con mejores intenciones, porque esto es intencional. Yo tengo que hacerlo para amar a mi prójimo como Dios quiere que lo haga. Así que, con esto en mente, yo lo animo a que nos veamos unos a los otros como Dios nos ve, no por las apariencias, ni con juicio, sino amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos ahora. Señor y Padre nuestro, te pedimos perdón, Padre, si en algún momento hemos hecho esto que es en contra de lo que tú pediste. Ahora, Padre, te pedimos que nos hables y nos dé las fuerzas, la intención de poder amar a mi prójimo como tú quieres que lo haga yo. Más allá de mis prejuicios, más allá de mi juicio y de mis opiniones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermano. Hasta la próxima semana.